Hola, hola chicos, ¿cómo están? Hoy, martes 21 de abril, comenzamos nuestra clase. Y vamos a empezar con historia. Por cierto, recibí tareas del día anterior, pero todavía hay gente que me hizo falta con las tareas. Chicos, por favor, en serio, necesitamos que tengan mucho compromiso en esta parte. Yo felicito ampliamente, de verdad, a todas las personas que mandaron su tarea e invito a los demás que no pudieron o no se acordaron que empezamos clases ayer, que entreguen las tareas, por favor, y que se pongan al corriente para no tener más atrasos. Recuerden que estas tareas son importantes para su calificación, ¿sale? Vamos a empezar el día de hoy con historia. Y vamos a hablar de la Edad Media. Cuando hablamos de Edad Media, por lo regular nos imaginamos castillos, reyes, reinas, y sí, es parte de esto de lo que vamos a hablar. Pero déjenme les cuento, como si fuera un chisme. Déjenme les cuento. Son igual que la de son tacos. Ok, fíjense que en la Edad Media comienza esta edad, es un periodo, ¿sale? Comienza la Edad Media con la caída del Imperio Romano. ¿Recuerdas el Imperio Romano? Que tenían una cultura muy buena, que tenían enseñanza. De hecho, ellos amaban, su amor significaba conocimiento. Entonces, para ellos aprender era algo sumamente importante. Y tenían toda esta parte. Lo vimos en el libro 2. Por si no recuerdas más o menos del Imperio Romano, puedes darte como un clavado a tu libro 2 y lo vas a encontrar. En la Edad Media empieza cuando el Imperio Romano comienza a caer. Yo no sé si recuerdas, pero el Imperio Romano, algo importantísimo que tenía era que tenían un ejército bien preparado, tenían estrategias. De hecho, yo te recordaba que si habías visto las películas como de 300, El Gladiador y todas esas partes, hablaba precisamente de eso, del ejército romano. Era impresionante ver la medida de capacidad intelectual que tenían los romanos para generar estrategias e invadir territorios y crecer. Al ser un imperio tan grande, comienzan a tener también parte de límites territoriales. En esta época, por ejemplo, no compartían, miento, tenían límites con los germanos. Los germanos y ellos vivían en Salta Paz porque eran divididos por un río muy importante y vivían en paz, todo era tranquilo, el río era Danubio y el río Rin era lo que dividía ese territorio. Sin embargo, tiempo después, lo que empieza a suceder es que hubo pueblos que se unieron y empezaron a querer territorios e invadieron a los germanos. O sea, por ejemplo, el grupo de los hunos, que provenían más o menos de los territorios, por ejemplo, de China, de esos lados, que era un ejército enorme, empezaron a invadir a los germanos y los germanos entraron en desesperación y en la desesperación empiezan a invadir Roma y Roma se empieza a ver en luchas con los germanos, o sea, de ser paz se convierte otra vez en guerra debido al territorio. Acuérdate que en esta época también quien tenía más territorio era quien podía hacer todas las actividades que podía ayudarles a sobrevivir, como la cosecha, las ventas y toda esta parte del comercio era también lo importante. Entonces, al llegar a Roma, Roma lo que decide es dividirse en dos partes. ¿Te suena familiar? Corea del Norte, Corea del Sur, el muro de Berlín, todas estas partes que se vuelven a repetir, pero antes de ellos estuvieron los romanos. Y los romanos se dividen en Occidente y en Oriente. Irónicamente, el Imperio Romano de Occidente, en donde estaba Roma, dura hasta el año 476. Y cuando se forman en Roma de Oriente, en Bizancio, donde estaba su capital, dura hasta el año 1453. O sea, estamos hablando de 1000 años después, un poco menos de 1000 años, pero es prácticamente ese tiempo lo que dura. Ahora, vamos a esta parte. Los bárbaros. Así les llamaban a la gente. ¿Y por qué les llamaban a la gente? Por algo que te va a dar hasta risa.
Era una forma discriminatoria de hablarles. Los bárbaros. Era una parte como de decir, esos que no comparten nuestra cultura, esos que no saben de nuestro conocimiento y toda esta parte, y les llamaban los bárbaros. Pues esos bárbaros sí los invadieron. ¡Ah, bárbaro! No se refería a bárbaro como esa palabra, sino como la parte discriminatoria. Entonces, los bárbaros. Debido a que las legiones romanas, y se llamaban legiones por la gran cantidad o lo amplio que era su ejército, empezaron a tener corrupción, su disciplina disminuyó y esto hizo que también menguara la capacidad para defender su territorio. Y les puse música de fondo de Edad Media. Y al no compartir cultura y toda esta parte, los bárbaros lo que hacían era por medio de la violencia conquistar los territorios. En algunos momentos llegaban a acuerdos y el acuerdo era prácticamente únete a nosotros y no va a haber luchas, pero el territorio va a ser de todos. Entonces esa parte era la que ellos pretendían con esta parte importante de tener los territorios. Entonces, algunos absorbían a otros pueblos. Por ejemplo, estaban los francos que conquistaron parte de Alemania y en esta parte de los francos, los suevos, los burgundios, que fueron absorbidos por sus vecinos, precisamente los francos, el pueblo franco conquistó a los alemanes y expulsaron a los visigodos, que era otro pueblo del territorio de Galía. Todas estas partes son de Europa, ¿sale? En esta época entró Carlomagno al poder. Y no solamente al poder, déjame te cuento. Fue coronado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, era todo un título en el año 800 después de Cristo. Lo que hacía Carlomagno, lo que lo hizo muy importante, es que él trató de rescatar toda la parte de la educación. Él quería que la educación no se perdiera. Entonces, todos los manuscritos griegos y romanos que perduraron hasta el día de hoy, el 90% de esos fueron difundidos y traducidos para que ese conocimiento no se perdiera. Inclusive vas a ver en tu libro después un dato interesantísimo. Aparte, Carlomagno era más alto que todos los demás y vivió más años que todos los demás. Entonces, pues gracias a eso también le dio la facilidad de poder rescatar toda esta parte. Sí, y en estos pueblos bárbaros que surgieron estaban los visigodos, que fueron el segundo reino más importante. De ahí surgen los vándalos que después conquistan parte de África. Llega otro pueblo que es los anglos y los sajones, y entonces estos se juntan para hacer el pueblo anglosajón, que también es muy importante en nuestra historia. Y surgen los vikingos. A lo mejor tú has escuchado de los vikingos por las películas, por ejemplo, ¿Cómo entrenar a mi dragón? No es que tuvieran dragones, ¿sí? Lo que se dice es que eran tan rudos y tan fuertes y tan poderosos que podrían conquistar hasta unas bestias como esas, que era lo que se pensaba que existía en ese tiempo. Ahora, estos vikingos se manejaban en barcos y a partir de eso empiezan como a conquistar. Fueron a Irlanda, al norte de Inglaterra y se establecieron en Francia. O sea, los vikingos fueron llamados incluso normandos y también se expandieron, estableciéndose en Sicilia y en otros lugares. Tuvieron guerras constantes con los francos. Pero a la muerte de Carlomagno, pues todo eso terminó. Y los vikingos y todos esos pueblos bárbaros empezaron a tener más y más y más y más territorio. Hasta aquí nos vamos a quedar, ¿sale? ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Yo sé que la historia está súper interesante. Inclusive si te quieres dar un clavado a ver videos y a ver toda esta parte de la caída del Imperio Romano, de los vikingos, de los bárbaros, de verdad está súper interesante. A mí me encanta. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
vamos a hacer lo siguiente. En tu libro, en la página, vas a leer las páginas anteriores a la página 27. Empieza desde la página 24 y te vas a ir leyendo y subrayando lo más importante de la página, de las páginas que estás leyendo, y vas a hacer una investigación, ¿ok? De la página 27 es donde vas a sacar lo que vas a investigar. ¿Cuál fue el grupo invasor proveniente de los países nórdicos, conocido como los demonios del norte? ¿Quién fue Eric el Rojo? Súper interesante, súper padre esa parte. Voy a dejar que lo investigues, no voy a adelantarme. ¿Quiénes eran los Drakkars? Y haz un dibujo de ellos en tus hojas opcionales. Acuérdate, título, fecha, margen verde y haces esa parte. Nada más en el título le pones página 27 para tener la referencia, ¿sale? ¿Qué es el alfabeto rúnico y de dónde viene? Y en hojas opcionales vas a hacer una lista del lugar y nombre de otros 5 pueblos germánicos, ¿sale? Lee un poco de ellos y si puedes hacer un poco de explicación, muy bien. Si quieres hacer nada más el listado, no hay ningún problema. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy, chicos. De verdad es muy interesante esta parte. Y en un momento más les voy a explicar cuál es el otro trabajo que vamos a hacer. Besos.